Renata, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo andas, Eduardo? ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Jorge? Un placer enorme saludarte, chico. ¿Cómo anda estás? ¿Cómo anda de salud? ¿Bien? Bárbaro. Bien, bárbaro. Regala salud. Hay que largar esos sabanos fuertes que se fuma usted. Anda bárbaro, anda bárbaro. Un Bueno. saludo. Qué diferente, ¿no? Messi y Maradona, Y mamá. bueno, sí, un tipo Mamma muy mía. ideologizado. Qué va. Yo igual lo quiero a Maradona, a pesar de todo. Yo también, en la cancha me encantaba. Afuera de la cancha, otra cosa. Y bueno. Me parece, en la vida, qué sé yo. Otra cosa. Bueno, ya me amargaste la mañana. No, ¿por qué? Jorge, no. Ánimo, ¿Por qué? Jorge, ánimo. No, No, ¿por qué? estoy jodiendo. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué esperando el discurso de mañana? Esperando mañana, la carita de... ¿Qué embole el discurso de apertura de la... No, es tremendo. ¿Van a cortar todo Buenos Aires Sí, otra vez? sí, ¿Pero sí, por claro. qué? Yo eso Bueno, porque es todo muy protocolar. Sí, pero, a ver, ¿por qué? Porque es un hecho importante de la democracia y de la República. Pero hay que jorobar a todo Y es muy protocolar, es una vez al año, María. No, bueno, pero no Sí. importa. Pero no, Bueno, que cortan no es una vez al año. No, eso no. Lo que Bueno, cortan es bueno. casi todos los días. No, bueno, ¿Y es bueno. necesario? Sí, María, es un hecho fundamental María, de la democracia y de la República, No, María. está bien, pero que cortar la calle hace falta. Yo te digo, yo creo que la relación entre María y vos está cada vez Está más todo podrido. deteriorada. No, está todo podrido. Escúchame, Sí, ¿te yo diste te cuenta? noto hinchado las bolas cuando te pregunta lo del Épore. Sí, es verdad. Es verdad. Vos no la respondés con genuino interés. No, sí. Viste no. que me contesta Vos no- mal. Te contesta mal. No, Me dice, no. sí, ya sé. Así como que, Sí, bueno, yo creo que se impone que hagan una terapia de pareja. para mí sí. Esto es un quilombo. No, para Sí, nada, para yo nada. escribo los PNTs, Edu. No, pero la trato bárbaro. Claro, ¿viste? No, es en serio, pensalo. Sí, Estábamos, Consultalo con la almohada. exacto. estábamos también con tu conducción, María. Es genial, es genial. Háblenlo, busquen un tercero alguien que tercie. Creo que estamos en crisis. ¿Podés ser vos el tercero? Yo no tengo ningún problema en terciar a favor de María. Digo, yo no tengo ningún problema en terciar. No, pero yo te noto agotado en la relación. Pero No, bueno. no, para nada, al Para mí, contrario. Para mí Pero si yo la quiero... se acabó la magia. ¿eh? No, pará. Se acabó la magia. ¿Cómo se acabó la magia? Se acabó el enamoramiento. No, si yo la quiero Princesa. cada día Estás más. jugando con otra varita mágica. No. Con otra varita. No, para nada. Guarda Estás con la engañando. varita. Bien. No, para nada. No sé. Bueno, remontá un poquito la relación. No, pero si María es única. Contestale bien, Única, contestale bien. Cuando te pregunta por irrepetible. poné tono de interés. Claro, hace Claro. como que te Mira, sorprendo. con Dale, María. contame, Mary. Con María, Mariah. escúchame, con María, la locutora, la mujer, que se rompió el molde. ¿Entendés? Es Nadie cierto. más quiere ser como yo. No. Al contrario. Si vos supieras lo que te envidian, Ay, no. Buah. ¿Quién me va a envidiar? pero sí. De levantarme a las 4 de la mañana todos los días, te aseguro que nadie me... Es más, siempre decimos con Rolo que el secreto de nuestra permanencia Sí. es que nadie quiere venir a esta No, hora. claro, obvio. No, yo estoy de acuerdo. Claro. No es verdad. Estoy de acuerdo. No es verdad. No consigue, la radio no conseguía a nadie porque se levantaba tan temprano. Por eso caí yo. Estaremos- Nadie quiere venir. Estaremos acá para siempre. Claro. Sí, claro, esta es una condena. Es perpetua y accesoria. Bien. Bueno, ¿vos qué pensás? ¿Que somos seres racionales o seres emocionales? Ambas cosas. Bien. Ambas. Para mí, ambas. Hay momentos en que somos racionales porque necesitamos usar la razón para ciertas cosas y hay otras veces que somos emocionales. Ambas. Un compañero nuestro dice, somos seres emocionales que razonan. Sí, el Doc López Rossetti. Así es, Bueno. con él vamos a hablar, pero pará, porque Ponele. una cosa que labure con nosotros y otra que lo tratemos así nomás. No, Yo lo presento como lo tengo que presentar. Mirá, Daniel López Rossetti es especialista en clínica médica, médico cardiólogo, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Municipal de San Isidro, escribió varios libros, por ejemplo, Emoción y Sentimientos, Equilibrio, Cómo Pensamos, Cómo Sentimos, Cómo Decidimos, Manual del Usuario, entre otros. Y está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Acá, Feynman y Renata.
Hola Jorge, hola, ¿cómo te va Eduardo? ¿Qué tal? María? Buen día. Hola, Doc. Gracias por... ¿Qué presentación? Gracias. Y bueno, y sí, porque si no te tienen siempre para la cachetada, ¿viste? López Rossetti. No, hay que presentarte como la gente. Bueno, Escúchame, gracias. ¿por qué somos seres emocionales que razonan? Yo creo que son ambas cosas, como dijo Eduardo, pero en el fondo, y si lo discutimos, si lo charlamos desde la psicobiología, el corazón decide y la razón justifica. El corazón es lo que toma la decisión y la razón, la más de las veces, es la oficina de prensa que da una explicación, entre comillas, racional para entenderlo uno y sobre todo los demás. ¿Por qué somos una mezcla de ambas cosas, como dice Eduardo, y por qué hay una prevalencia en general de la emoción en nuestras corrientes de decisiones, en la aparición de la intuición, en nuestras inclinaciones naturales? Bueno, yo te invito al que quiera hacerlo, que tome su mano, la extienda, cualquiera de las dos manos, ponga el dedo pulgar en la palma de la mano, después cierre los otros 4 dedos y le quedó un puño cerrado con el pulgar adentro. ¿Salió? ¿Es así? Sí. Bueno, vamos a hacer la metáfora que eso es el sistema nervioso. La muñeca, de la muñeca para abajo, lo que llega hasta el codo, es la médula vertebral. Es la parte del sistema nervioso que está dentro de la columna vertebral por el tórax y que llega hasta la espalda de abajo, hasta la lumbar. ¿Me expliqué? Sí. Después, esa médula, que es sistema nervioso central, cuando entra Jorge a la cabeza, al cráneo, lo hace por un agujero que se llama agujero occipital, y de ahí en más empieza lo que se entiende globalmente como cerebro. Ese cerebro tiene pisos. La planta baja, el primer piso, el segundo piso, para hacerlo simple. La planta baja se llama bulbo, y eso controla la respiración y controla el corazón. La que le sigue, el segundo piso, es el dedo que está en el medio, el dedo gordo, y que es el manejo de la emoción, es el llamado sistema límbico. Y los 4 dedos que están arriba asemejan la corteza cerebral, y si vos te das cuenta, los dedos hacen las cisuras que vos ves en una corteza cerebral. Ujú. ¿Qué es lo que sucede? Del dedo que está en el medio, del gordo, sistema límbico emocional, emergen las llamadas emociones básicas. La risa, la alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa. Esos 6 elementos, esas 6 emociones básicas, son casi instintivas, transculturales, incluso transespecie, y vienen con nosotros desde la formación y tienen un rostro que las identifica. Por eso el miedo y la alegría tienen su rostro propio, no lo hemos aprendido. Un ciego, un no vidente de nacimiento pone cara de miedo y cara de alegría cuando siente miedo y alegría, y nunca los vio, esos rostros. Eso es una emoción pura. Cuando ascendés a los otros dedos, que es la corteza cerebral, se complejiza la situación y aparece lo que se denominan emociones secundarias o sentimientos. Amor, odio, culpa, vergüenza, esperanza, fe, orgullo. Nosotros somos mezclas de emociones y sentimientos, y nuestra cadena decisoria, en términos generales, tiene que ver con la emoción básica. Esas emociones básicas, cualquiera que ahora en casa ponga cara de alegría o que ponga cara de tristeza o de enojo, la mitad derecha de la cara es igual a la mitad izquierda. Todas las emociones básicas tienen una mitad derecha e izquierda exactamente igual. Cuando incluye el pensamiento, por ejemplo en la denostación, cuando alguien denosta con su rostro a otro, ya pone una mueca, ya la boca no es igual, ya es asimétrica. ¿Por qué? Porque se le agregó la razón. Ahí vos ya pensaste en denostar a alguien y manifestarlo por comunicación no verbal a través del rostro. Como es mezcla de emoción básica ancestral y racionalidad, el rostro ya es complicado, es más complejo y es asimétrico. Esto yo diría como línea general para decir por qué no somos seres racionales, entre comillas, porque es provocativo decir no somos seres racionales, somos. Claro. No somos seres racionales, Jorge, somos seres emocionales que razonan, que no es lo mismo. Todas estas reacciones fuera de las atávicas, digamos, ¿son químicas? Sí, nosotros somos función y epifenómeno y consecuencia de reacciones biológicas, pero las mismas
también son consecuencias de aprendizajes experienciales. Yo sé a dónde vas. ¿Puede acreditarse una función mental a determinada sustancia, a determinada hormona, a determinado neurotransmisor? Bueno, creo que menos de lo que se dice, pero básicamente es así. Pero a todo se aprende a través de la experiencia, que es una construcción que tiene que ver con la emoción y que tiene que ver con la razón. Por ejemplo, las intuiciones, las corazonadas, las precogniciones, los presentimientos, la vibra. Bueno, ¿de dónde salen? Bueno, es que una intuición no es otra cosa que la acumulación de conocimiento inconsciente. Entonces vos, a través de tu vida, vas modificando también tus estructuras biológicas a través de las experiencias que vas teniendo, aunque fueran mínimas, y las acumulás en el inconsciente. Ejemplo, un médico que ve determinada cantidad de patologías, no sé, X, y después de ver varias, ve una quinta, una séptima, una octava, y le viene un pálpito, una vibra, que es, no sé, lo que fuera, necrosis aséptica de cadera, o el DIBU. ¿El DIBU por qué se tira a la derecha o se tira a la izquierda? El DIBU no se tira a la derecha o a la izquierda, porque la pelota va en dirección de la derecha o de la izquierda. El DIBU se tira a la derecha, porque si así fuera, no haría tiempo ningún arquero. El DIBU nos dio lo que nos dio, porque tiene intuición experta. Él, antes que la pelota salga, presume a dónde va a ir. Vos lo que decís vos lo que decís, Daniel, es que la intuición es como un análisis estadístico de la experiencia. Sí, lo dijiste bárbaro. Yo lo digo, sí, es un análisis estadístico de la experiencia. Es el resultado de la acumulación de conocimientos inconscientes, claro, que son básicamente emocionales. Por eso él toca el palo antes de empezar a jugar. Él entra en ritmo. Mira, hay una cosa que explicamos siempre para transmitir esto en lo que se llama principio del marcador somático. Historia corta, no te saco mucho tiempo. Mira, no, tenemos tiempo, tranquilo. Una persona sale un día del trabajo, un viernes, con un grupo de amigos. Y dicen, bueno, vamos a comer una picadita. Salimos, ¿dónde vamos? No encuentran. Hasta que de lejos ven un lugar bárbaro, con una entrada, con unas columnas, pintado de rojo, con unos ventanales hermosos, y entran todos, se sientan, y viene el mozo, y no encajan con el mozo, él discute con el mozo, pasa un mal momento, tiene una emoción negativa, transpira un poquitito, eleva la adrenalina, eleva el cortisol, modifica la dopamina, la serotonina, la oxitocina, distintos neurotransmisores, tiene a lo mejor hasta una pequeña arritmia, hay redistribución sanguínea, le cambian un montón de cosas en el cuerpo, pero en ese momento está emocionalmente comprometido, y esa vivencia la guarda en un lugar, en el hipocampo, en algunos lugares del cerebro, y la tramita inconscientemente. Superan el problema y el conflicto, terminan comiendo la picada, se van. 5 años después, sale en otro trabajo, con un grupo de compañeros de trabajo, van caminando, cruzan una plaza, vamos a comer una picada. No estaban habituados a ese lugar, están cruzando, miran para abajo, están charlando con el amigo, son varios. Entonces levantan la cabeza y ven enfrente, cruzando la calle, 2 restaurantes, 2 bares. Entonces el amigo le dice, mira, tenemos 2, ¿a cuál vamos? Y él mira, dice, a este, y marca el de la derecha. Entran al de la derecha, se piden Leverbush, una picadita y la pasan bárbaro. ¿Por qué eligió el de la derecha y no el de la izquierda? Porque el de la izquierda era de color rojo. Claro, está bien. En su inconsciente, en lo que se llama teoría del marcador somático de Damasio, guardó una vivencia emocional como si hubiera sido una guitarra con sonido. La emoción siempre tiene cuerpo. No existe emoción sin cuerpo, sin transpiración, sin cambio de frecuencia cardíaca. De hecho, por definición, la palabra emoción viene de emovere, que significa moverse. Y siempre existe un conflicto, y que uno debe saber manejar, entre la razón y la emoción. ¿Vos te acordás de Star Trek, donde estaba el Capitán Kirk, Viaje a las Estrellas? Sí, sí. Que estaba el vulcano, el señor Spock. Sí, claro. ¿Cuál era el lío que tenía Spock? Que era un hiperracional, de hecho era el oficial científico de la tripulación. ¿Por qué? Era un vulcano, venía de un planeta que se llamaba Vulcano. En la serie ellos explicaban que él era un analítico
con poco componente emocional. Sin embargo, tenía un conflicto entre la emoción y la razón y se sentía muy amigo del capitán Kirk. ¿Por qué era vulcano? Porque era hijo de un matrimonio mixto. Su padre era del planeta Vulcano. Los vulcanos, dice la serie, eran todos muy racionales. Y la madre era una terrícola, como todo terrícola, bien emocional. La conjunción de los dos, con un matrimonio mixto, dio al señor Spock que siempre tuvo una lucha entre la razón y la emoción. No sé si me explico. Ahora, Daniel, Sí, sí. Lo último que estás contando, no lo de Vulcano y lo del señor Spock, lo anterior, es que claramente somos racionales, que tenemos emociones. Vos primero razonás y después tenés la emoción. No, Eduardo, es al revés. No, es lo que Primero está se- diciendo, claro, es que la emoción guía a la razón. Sí, La razón justifica la emoción. Digamos. los tres estamos en lo cierto. Es una mezcla de todo esto. Pero cuando lo elegiste, primero, Eduardo, cuando elegiste el restaurante Colorado, lo elegiste porque lo razonaste, no porque por la emoción. no, ni te enteraste. Lo tenías guardado en la Claro. memoria, acumulado como experiencia inconsciente emotiva, porque sufriste algo parecido cuando en un restaurante similar 5 años atrás lo habías vivido. Ujú. Es como una acumulación de conocimientos inconscientes, por eso se da eso como intuitivo, y eso de intuitivo tiene muchísimo de emoción. El voto cívico, para quien tiene pertenencia política, es siempre, y eso Siempre está muy emocional, un voto emocional, sí, claro. Siempre, sí, Eduardo, sí, siempre tiene una base emocional. Pero estos estudios científicos a alto nivel de estudios de voto cívico. Recuerdo en Estados Unidos, en la Universidad de Emory, Drew Westen, no me acuerdo el primer autor del trabajo, pero de ahí en más hubo un montón, que hicieron un trabajito interesantísimo. Era, déjame que me acuerde, pero era el 2004 y en ese momento era la elección de Bush, que ya era presidente, y creo que el que era candidato a presidente era un demócrata que creo que era Kerry. Hay que revisarlo, pero creo que era así. Creo que era Kerry como demócrata y Bush era candidato a la reelección. Ujú. ¿Qué hicieron en esta investigación para ver si decidían racionalmente o emocionalmente los partidarios demócratas y los partidarios republicanos? Fíjate, Eduardo, lo que hicieron, interesantísimo. Lees el artículo científico y te reconoces, es decir, interesantísimo, porque tiene que ver con nosotros. ¿Qué hicieron? Los pusieron a cada uno de las personas que estudiaron en un equipo que se llama resonador magnético nuclear, pero no el común que conocemos, sino uno que analiza funcionalmente qué parte del cerebro están dando. Cuando ponían a las personas en esto, formaron dos grupos. Un grupo era de demócratas y otro grupo de republicanos. Pero también formaron grupos testigos de hombres que no eran políticos, no eran conocidos sus rostros y no tenían nada que ver con la política. La investigación fue tan interesante que una de esas personas fue el actor americano Tom Hanks. Mirá qué lindo el juego, ¿no? Mirá qué interesante. Cuando pusieron a estudiar a cada uno de los demócratas y de los republicanos, les pasaban a las personas que iban a ver una declaración de un demócrata y un republicano, es decir, ponías al militante demócrata ver en una película a un republicano que iba a hacer una afirmación en pocos minutos y después de esa afirmación iba a contradecir su propia afirmación. ¿Me expliqué? Sí. Y ese demócrata, al ver al republicano que se contradecía, dijo, no, este es un salame, se está contradiciendo, te das cuenta que me está mintiendo. Pero ese demócrata, cuando le ponías a un demócrata enfrente, político conocido, que decía una afirmación y al instante decía otra afirmación que desconocía la anterior, el demócrata no se daba cuenta. ¿Me expliqué? Ujú. Es increíble. ¿Y saben qué área cerebral se activa en ese demócrata para que la decisión que tome es emocional? Tiene un nombre raro. Las partes más racionales del cerebro están atrás de los ojos, que se llama lóbulo frontal, particularmente el área que se llama órbito frontal o prefrontal, y lo más racional está en la prefrontal dorsolateral y lo más emocional en la dorsoventral. Se veía
en el comprometido político que al tener enfrente de sí a un partidario de él, se activaba básicamente la emoción. Su visión iba a ser emocional y benigna. Y si tenía un opositor, se iba a activar más el área cortical, prefrontal, dorsolateral, que es la más racional. Así que fíjate lo que es hasta el voto cívico, ¿no? Estuvimos laburando hace unos meses en un docu sobre posverdad, y ahí hay varios experimentos que seguramente vos los conocerás, a donde no importa nada la prueba que vos le muestres a una persona, que va a seguir ratificando lo que piensa. Y eso habla de que lo emocional prima sobre lo racional. No importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. Claro, tal cual, sí, claro. Y bueno, ahí está. Claro. No importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. Eso abre el camino neurocientífico al estudio de las conductas y los comportamientos, pero también el camino terapéutico a modificación de conductas que hagan que tu conducta de inserción social sean propositivas para tus intereses vitales. Si uno cambia su cognición a través de terapéuticas emocionales, manejo de las tensiones, del estrés, etcétera, la percepción del entorno cambia, y cuando la percepción cambia, la razón cambia. Por eso, cuando arrancamos esta charlita, yo dije algo que quiero volver a repetir, pero que es metafórico. El corazón decide, la razón justifica. Son 7.500 millones de habitantes. Nunca encontrás a tu media naranja. La construiste. Primero te vino emocionalmente y después se agregan otras cosas. Te gustó ese hombre, te gustó esa mujer, te entró en tu engrama mnemónico, histórico, mnésico, en tu memoria implícita estaba que ese estilo de persona te gustaba, te enganchaste y después empezás a construir. Ahora, si siempre prevalece esto que sentimos por sobre lo que pensamos, la comunicación se vuelve muy difícil. Claro. Bueno, eso es lo divertido de la comunicación y también los límites de la comunicación. Pero sí, coincido con vos. Pero hay que entender, uno como médico tiene enfrente a una persona que yo sé que incluso sé que me miente. Everybody lies, decía ¿cómo es? El doctor no me viene de la película, el de la serie, que decía todo el mundo miente, everybody lies. Sí. Bueno, ¿cómo era? Estamos en un congreso de Alzheimer. No. Bueno, fíjate ¿Cuál? vos. ¿Doctor House era? Claro, Doctor House. Everybody lies. ¿Por qué? Porque la persona racionalmente te dice una cosa, pero vos emocionalmente le tenés que buscar otra. Incluso la emocionalidad, en la cabecita se mezclan tanto las cosas que la manifestación del arte tiene que ver con eso. La enfermedad de Bruce Willis, creo que se promocionó tanto estos últimos tiempos como una enfermedad neurodegenerativa, que es una demencia frontotemporal o enfermedad de Pick, que es parecida al Alzheimer, o sea, es neurodegenerativa, ¿no? No es parecida, es distinta al Alzheimer, pero es algo parecido en el sentido que es una formación de una demencia con alteraciones de conductas muy raras. El espectro de la enfermedad de Pick o demencia frontotemporal es muy amplio, trastornos de conducta, bueno, todo lo que los colegas dijeron en los medios este tiempo, pero tiene una característica, algunos Pick, algunos frontotemporales, y es que en un momento precoz de la enfermedad tienen conductas obsesivas repetitivas. Esto me acuerdo, ahora lo enganché, pero a ver si me sale. Tienen conductas repetitivas, obsesivas, como si fueran casi como un TOC, no es un TOC, conductas repetitivas. Quien tuvo esa enfermedad fue Ravel. Ravel empezó con una demencia, el del bolero, y si después lo quieren buscar y lo pasan un poquito, empezó con esa demencia cuando estaba componiendo su bolero. Dios. Por eso el bolero es repetitivo. Si vos ponés el bolero, ¿qué es? Es siempre lo mismo, pero está el oboe, la flauta, y cada vez se va agregando más, y vos ves el bolero de Ravel por Dudamel, un venezolano exiliado, es hermoso, dura 18 minutos, y vos lo vas viendo y ves cómo va creciendo, pero es siempre lo mismo. Si le pasás la música, es una carecita que da vuelta.
La historia cuenta, eso se da porque la creatividad de un artista en pic, en frontotemporal, muchas veces tienen conductas repetitivas. Ravel hizo eso, como otros actores plásticos, artistas plásticos hicieron otra cosa, y la historia termina diciendo, mirá esto qué impresionante, que él se fue dementizando cada vez más. Y un día estaba en París, escuchando la radio, y escucha el bolero, y dice, qué hermoso, es un auténtico increscendo. ¿Quién lo habrá compuesto? Un año después murió. Él no se acordaba, mirá vos. Él no se acordaba. Y Eduardo, un año después, dio Ravel. Fíjate cómo ahí se mezcla incluso la emoción y la razón en algo extraordinario del ser humano, que es la capacidad creativa. Porque la razón incluye el arte incluye a la razón, sin duda, pero es básicamente emocional. Es básicamente emocional. Y la demencia frontotemporal da como ejemplo, digamos, académico en exteriorizar, en explicar este tipo de patologías, de cómo funciona el cerebro mezclando muchas veces azarosamente la razón y la emoción. El amor no es racional. Daniel, tiene un componente, pero no lo es. Un día vení vos, hablá vos solo y nosotros nos callamos la nosotros boca vamos. y te escuchamos. Te Pero venía a mandamos las 6 de la mañana, querido. No, a las 10. Que venga a las 10, que venga a las 10. Te mandamos un abrazo grande, viejo. Chao, un beso. Gracias. Daniel López Rossetti, señores, especialista en clínica médica, médico cardiólogo, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Municipal de San Isidro. Re interesante. Un fenómeno, un fenómeno. Re interesante. Además lo Yo cuenta te veía- también, lo explica también. Yo te vi ahí en la cámara agarrando tu balí. ¿Estás apurado? No, porque ¿sabés qué pasa? ¿Qué? Entra tu equipo, yo tengo que dejar ordenado, más o menos ordenado esto, ¿entendés? Este escritorio. Sí, está bien. Soy ordenadito. Y sí, ya me di cuenta que sos ordenado. Bueno, Chao, querido mío. nos vemos mañana. Bye, Chao. chao.